Bueno, muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a este taller o bien a esta mesa redonda, pesca o conservación. Es una elección. Voy a dar la palabra muy rápidamente a nuestra moderadora esta noche. Esta palabra me cuesta mucho. Pero primero nada más un par de notas para los que se conectan hoy por primera vez y no han estado en otros talleres. Em, Estos talleres son parte de un esfuerzo entre el Colectivo 506, un medio de comunicación costarricense enfocado en periodismo soluciones, y nuestro Fondo para el Periodismo Soluciones en Latinoamérica, y con el apoyo de la Federación Costarricense de Pesca, en el marco de su proyecto Pesca Participativa, que ha desarrollado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. Em, Esta iniciativa tiene diferentes componentes, estos talleres virtuales gratuitos sobre pesca y sostenibilidad y gobernanza marina, unas becas de producción periodística para medios y periodistas cubriendo zonas costeras de Costa Rica y un proceso de colocación de contenidos y pauta dentro de ese proyecto de la FECOP. Em, Esos son los talleres de lunes y martes. Si usted no pudo asistir, están ya subidos en YouTube y mañana voy a enviarles un correo de seguimiento a todos con toda la información de los talleres y van a tener ahí el enlace. El taller de hoy también se va a subir ahí el día de mañana. Ese es el taller que tenemos hoy con doña Karen, don Martín, doña Sofía y don Bernardo. Esos son los talleres que tendremos mañana, jueves, donde profundizaremos sobre el cambio de gobierno y qué nos espera en temas de pesca. Y el viernes vamos a tener una sesión, sobre periodismo, soluciones y la pesca. Y ahí vamos a profundizar un poco más en lo que vamos a ver en la convocatoria de becas de producción que tenemos. No les voy a leer, no les voy a leer porque vamos a ir directo a la mesa redonda, pero nada más para que sepan, en este enlace, sala506.com barra inclinada FECOP, está disponible un formulario, está abierto desde ya para medios que desean registrarse con la FECOP para mostrar su interés en ser considerada para futura colocación de pauta o contenidos patrocinados, incluyendo algunos que la FECOP va a colocar durante el mes de mayo. Ahí está toda la información al enlace, lo pondré en el chat. Y en este otro enlace, sala506.com barra inclinada becas pesca, es un formulario para donde periodistas pueden proponer ideas para reportajes sobre pesca en zonas costeras. Hablaremos mucho más de eso en el taller del viernes y en el enlace hay mucha más información. Entonces, voy a dar la palabra a nuestra líder para esta noche, Karen Chacón Arraya, pero primero les cuento un poco sobre Karen. Es licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en política exterior y diplomacia y máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la UNA. Además, cuenta con una especialidad en estadística del Instituto Tecnológico de Costa Rica y un diplomado de ciencia de datos para las ciencias sociales de la Flaxo. Desde 2011 es investigadora del programa Estado de la Nación acá en Costa Rica, donde estudia principalmente temas ambientales sobre agricultura, seguridad alimentaria y nutricional y conflictos socioambientales, y colabora con el informe Estado de la Justicia. Actualmente se desempeña como coordinadora del capítulo Armonía con la Naturaleza del informe Estado de la Nación. Voy a dar la palabra a doña Karen, muchas gracias y les esperamos esta conversación tan rica que vamos a tener hoy. Muchísimas gracias, Catherine, y pues muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Gracias por unirse a este espacio de diálogo sobre un tema que nos parece es clave para el país y es la relación entre pesca y conservación. Costa Rica es reconocida internacionalmente por sus logros en conservación. Sin embargo, como ha señalado reiteradamente el informe Estado de la Nación, existe una paradoja importante. Por un lado, avanzamos de forma significativa y de manera pionera en protección,
pero a la par de eso persisten debilidades en los patrones de uso de los recursos naturales y del territorio. Esto pone al país o le genera un desencuentro entre el discurso ambiental y la realidad que enfrentan algunos territorios, especialmente en zonas marino-costeras. A esto además se suma una segunda paradoja y es que somos o hemos sido relativamente fuertes para utilizar recursos como el agua o la energía y proveer desarrollo al país, pero no tanto, ¿verdad? O hemos sido más débiles en gestionar los impactos que genera el uso de estos recursos y el territorio. Todo esto ocurre en un contexto donde la institucionalidad, aunque cuenta con un amplio marco normativo, enfrenta desafíos al menos en tres grandes áreas, que son la legitimidad, la articulación y también la capacidad de implementación. En ese marco surgen lo que podríamos llamar o que se conocen como fronteras conflictivas entre justamente protección y producción. Por eso, el objetivo de esta mesa redonda es conversar desde distintas perspectivas y con diferentes enfoques sobre cómo avanzar hacia un equilibrio realista y sostenible entre la pesca y la conservación marina en Costa Rica. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompañan tres personas con mucha y una amplia experiencia en la temática, a quienes procedo a presentar. Sofía Cortés, abogada ambiental, quien se ha especializado en gobernanza marina y gestión de recursos marino-costeros. Como gerente de conservación en Conservación Internacional, ha apoyado procesos para la elaboración de política pública basada en ciencia y además ha liderado proyectos en campos dirigidos a la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas marinos. Bienvenida, Sofía, y muchas gracias por acompañarnos. También nos acompañan esta noche don Bernardo Aguilar González, abogado, economista y doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo. El señor Aguilar González ha combinado la academia con el servicio público, integrando, por ejemplo, juntas directivas estratégicas y asesorando al país en escenarios de alta complejidad, incluido su aporte pro bono ante la Corte Internacional de Justicia. Su labor se ha desarrollado en Costa Rica y a nivel internacional e integra distintas áreas como derecho, economía y ecología. Bienvenido, don Bernardo, y muchas gracias también por acompañarnos. Y nos complementan este panel don Martín Contreras Cascante. Don Martín es presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste y ha liderado el sector pesquero de esta provincia ya por más de 16 años, con amplia experiencia fundamentalmente en áreas como la política, la social, pero también en los aspectos ambientales. Y es su labor, ¿verdad? Ya de más de una década, pues ha contribuido al desarrollo del sector pesquero también en esta zona. Muchísimas gracias a don Martín también por acompañarnos y bienvenido. Como decía hace un rato, pues este en realidad es un espacio de conversación, no de exposiciones magistrales, ¿verdad? Lo que nos interesa es poder conversar a la luz de tres bloques temáticos que hemos definido y que vamos a trabajar a partir de un conjunto de preguntas. Tal vez contarles brevemente o recordar brevemente a los panelistas, ¿verdad? Que esta sesión, como decía, pues va a tener tres bloques temáticos, donde cada persona va a contar en el primero y segundo bloque con hasta 4 minutos para realizar sus intervenciones. Y en el tercer bloque vamos a reducir un poquito a 3 minutos para que eso nos dé espacio al final de también poder compartir con las personas que nos acompañan a partir de sus inquietudes, preguntas o comentarios. Cuando falte un minuto para que se cumpla este tiempo, yo les voy a estar avisando para que podamos ir redondeando las intervenciones y que nos permita entonces cubrir las preguntas y los elementos que hemos definido para esta sesión. Así que, si les parece, pues vamos a iniciar. Iniciemos tal vez con un tema central y es
cómo combinar la protección de la biodiversidad con el uso sostenible de los recursos pesqueros. Y quizá acá una pregunta que surge como elemento central o de partida para esta conversación es, primero, si existe desde su perspectiva realmente una disyuntiva entre pesca y conservación. Y cómo podemos, si es que existe, integrar estos dos componentes en la práctica. Para esta primera ronda vamos a iniciar con Sofía, posteriormente don Bernardo y vamos a cerrar con don Martín. Así que adelante, Sofía. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y todas quienes nos acompañan. Em, Respecto a esta pregunta, bueno, evidentemente muy interesante. Es un tema que se ha venido polarizando en el pasado. Sin embargo, sí quisiera recalcar que desde nuestra perspectiva, no es una disyuntiva real, sino una oposición errada que históricamente se ha construido como si proteger significara prohibir y producir o aprovechar el recurso significara degradar. En la práctica, realmente, pues la pesca depende completamente de la conservación. Sin ecosistemas marinos que sean sanos, resilientes y productivos, simplemente no hay pesca posible en el mediano y largo plazo. Integrarlas implica entender la conservación como una herramienta de manejo para sostener la actividad pesquera y no como un obstáculo para poder concretar esta. Pues precisamente para poder alcanzar algo como esto sí se requieren de condiciones muy concretas. Primero, participación real y efectiva de las comunidades costeras, reconociendo su identidad, su conocimiento del mar y sus necesidades económicas y culturales. Segundo, decisiones basadas en ciencia, que nos permitan conocer el estado de los stocks, los impactos del cambio climático, de fenómenos como el niño y la niña, que es algo que se ha venido este, conversando últimamente, especialmente con este fenómeno del niño que va a estar exacerbado, que se prevé que va a ser exacerbado durante este año, y por supuesto el rol de las especies clave para esa productividad pesquera. En este enfoque, pues cada actor tiene un rol claro, las comunidades como socias en la gestión, el Estado como garante del ordenamiento y del cumplimiento de la normativa que aplica en la actividad pesquera, la ciencia como el soporte técnico para la toma de decisión y las ONGs como facilitadoras de procesos, de poder generar capacidades y también de los espacios de diálogo para poder precisamente fomentar y concretar la articulación entre actores. Cuando esta integración no existe, es donde vemos conflictos, donde vemos problemas, pero cuando sí se da, vemos más bien la oportunidad de recuperar recursos y también de mayor estabilidad para quienes viven de la pesca. Además, no quisiera terminar esta intervención con un elemento adicional que suele quedarse fuera de este debate y considero que es clave para poder integrar la pesca y conservación en la práctica, y es la sensibilización y educación marina de toda la sociedad. La pesca no es solo responsabilidad de quienes la ejercen, sino también es responsabilidad de quienes consumimos los productos del mar, muchas veces desde zonas urbanas que están muy alejadas de la costa y que no reconocemos el esfuerzo que conlleva la actividad pesquera. Cuando las personas entienden qué especies consumen, en qué época, cómo se captura, por qué existen regulaciones, se convierten en consumidores responsables. Esto puede generar además una demanda por prácticas sostenibles, mejorar el valor del producto local y reducir la presión sobre los recursos. Poder integrar la pesca y la conservación también implica integrar a un consumidor en esta educación. No podemos pensar en una pesca viable sin ecosistemas marinos sanos, resilientes y productivos, pero tampoco en una conservación que sea efectiva si ésta excluye a personas que dependen del mar para vivir. Muchas gracias, Sofía. Muy puntual nada más con el tiempo. Don Bernardo nos dice, pues, ¿verdad, Sofía? Que esta disyuntiva puede ser más un discurso, una narrativa, ¿verdad? Que se ha creado y que se ha instalado también en el imaginario colectivo, al menos de algunos sectores sociales. ¿Coincide usted con este planteamiento? Y si es así, ¿cómo, o si más bien no es así, ¿verdad? ¿Cómo puedo pensar en integrar ambos elementos en la práctica? Yo creo, Karen, que es una percepción, ciertamente, pero también se puede encontrar esa percepción traducida en las evaluaciones respecto a la efectividad de la conservación. De hecho, en el trabajo que pues, hemos hecho para el Estado de la Nación,
nos encontramos con que un sitio como Conservation Effectiveness, por ejemplo, nos dice que los países en los cuales tenemos áreas marinas protegidas están teniendo, en lo que respecta a los resultados de efectividad, pues índices menores de éxito en lo que respecta a los índices sociales, ¿verdad? Y estos resultados con respecto a los índices sociales, pues lo que nos dice es que a la hora de diseñar la conservación, un poquito se nos ha pasado pues esa parte de diseñar verdaderamente modelos de conservación en los cuales pues, se dé una gestión compartida y un aprovechamiento sostenible al mismo tiempo. En Costa Rica, por dicha, hemos hecho modelos de gobernanza donde hay posibilidades de que los pescadores sean actores clave. Y pues este es el ejemplo, por ejemplo, de las áreas marinas de pesca responsable y de las áreas marinas de manejo. Eh, Hay que buscar más modelos de cogestión que permitan precisamente hacer esa integración de los diferentes actores sociales, de manera que pues pueda dárseles no solamente una participación, sino un empoderamiento en lo que respecta a las decisiones de conservación, por supuesto, siguiendo apropiadamente la ciencia y la técnica. Ahora, para efectos de que se dé esta integración también y dentro del respeto a los parámetros técnicos que tienen que darse, pues se puede hablar de herramientas como las artes de pesca selectiva, las vedas participativas, como lo mencionaba también Sofía, el asunto de agregar trazabilidad y valor agregado a los productos marinos y, ¿por qué no? Pues también introducir modelos innovadores de pagos por servicios ambientales marinos que permitan pues precisamente generar beneficios que sean tangibles para esos actores que van a participar en los modelos de conservación. Creo que para esto pues tenemos desafíos importantes. En Costa Rica todavía tenemos los retos que han sido ya este, mencionados anteriormente, incluso en los talleres anteriores, con respecto a la falta de datos científicos actualizados y a la debilidad institucional para vigilar la pesca ilegal, que son pues presiones verdaderamente importantes y pues que creo que tenemos que abordar un poquito más en la parte cuando hablemos de gobernanza. Por ahora, pues eso sería lo único que yo le agregaría a lo que nos contribuyó Sofía para efectos de alimentar el diálogo que usted propone. Gracias. Muchísimas gracias también a don Bernardo, ¿verdad? Pareciera entonces que tenemos entre una combinación en efecto de un mito que puede estar sustentado en algunos elementos prácticos con esta construcción más narrativa o discursiva, ¿verdad? Que también se ha venido instalando. Y en ese sentido, ¿verdad? Tal vez don Martín pudiera también compartirnos desde su perspectiva, pero fundamentalmente desde el caso de la provincia que representa, ¿verdad? Cómo se vive esta disyuntiva y cómo podemos o cómo se ha integrado en la práctica para el caso de Guanacaste. Buenas noches a todos. Gracias por el espacio, Karen, Sofía, Bernardo y todos los que nos escuchan. Yo creo que, vamos a ver, nosotros desde la Cámara de Pescadores de Guanacaste, en conjunto con mis compañeros líderes de las diferentes comunidades, entendemos que la pesca o el mar en este caso es una empresa que le pertenece a los costarricenses. Vamos a hablar del mar de Costa Rica. Y como es una empresa, tenemos que aprender a manejar esa empresa, ¿verdad? Nosotros desde la Cámara somos promotores del área de pesca responsable más grande del país, que es el área de pesca responsable de Papagayo. La pregunta es si pueden hacerse bien las cosas desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Y de uso de esos recursos. Nosotros creemos que sí. Es necesario cuidar para podernos garantizar la comida hoy, mañana y lo que nos resta de vida, ¿no? Es así. Sin embargo, como la pesca y los recursos marinos de nosotros lo vemos como una empresa, nosotros siempre estamos un poco preocupados, ¿verdad? Porque cuando la Cámara de Pescadores en particular
trabaja mucho con las ONGs, cosa que nos hacen la mayoría de las organizaciones pesqueras. Una de las cosas que a nosotros siempre nos llama poderosamente la atención es cuando se esboza en algún espacio que a través de la técnica y a través de la ciencia una cosa o la otra, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos el área de pesca responsable de Papagayo, lo voy a traer a manera de ejemplo para luego hablar un poco más. Resulta que nosotros ahí redujimos, ¿verdad? O pusimos en práctica un modelo de gobernanza donde redujimos los artes más nocivos, esperando que en el mediano y largo plazo fuera esto rentable, fuera bueno. Sin embargo, ya han pasado años y no vemos que esto mejora. Hay menos cantidad de esfuerzo, hay poquitos artes muy selectivos, pero resulta entonces que hace algún tiempo atrás nos sentamos con señores de la UCR que han venido trabajando en el Golfo Papagayo, Bahía Culebra, y nos dieron algo revelador. Resulta que los arrecifes están muertos por el gran crecimiento demográfico de la zona, o sea, hay demasiados hoteles y todo esto ha contribuido. Lo que quiero decir que a pesar de que ellos tienen la ciencia y la técnica, nosotros les hicimos saber que no tenían la ética porque no lo han divulgado eso. Entonces, cuando hay un faltante del recurso, ¿verdad? Es más fácil decir, mira, la sobrepesca, y nosotros nos preguntamos, pero vamos a ver, si antes teníamos 100 embarcaciones artesanales y hoy tenemos 25, y además de esas 25 quitamos las mallas de monofilamento, quitamos líneas largas, quitamos una serie de cosas y quedamos con dos artes altamente selectivos, porque no vemos esa recuperación que nosotros esperaríamos. Ellos sí lo sabían, pero nunca lo divulgaron, a pesar de que tenían la ciencia y la técnica, tenían todos los estudios, nunca lo divulgaron. Entonces, vamos a ver, nosotros sí creemos que tiene que haber esa comunión entre conservación. La conservación es fundamental para podernos garantizar algo, ¿verdad? Pero además, como dijo Sofía y don Bernardo, aparte de la ciencia y la técnica, necesitamos que lo que implementan la ciencia y la técnica tengan ética, porque muchas veces, o sea, bailamos a un son que no es el que debería ser, ¿verdad? Eh, yo creo que, si bien es cierto, hoy estamos más cerca de las ONG, estamos trabajando, pero hay un malestar siempre en el sector por esto. Porque si bien es cierto, fundamentamos cosas a través de la ciencia y la técnica, muchas veces se nos queda corto la ética y eso no nos permite muchas veces avanzar por ese temor y ese miedo, ¿verdad? Del sector. El sector está ahí, que queremos trabajar porque sabemos que tenemos que administrar esos recursos, tenemos que administrar esa empresa que se llama el Mar de Costa Rica, pero tenemos ese miedo de que siempre pareciera como que nos están engañando, ¿verdad? Nos están engañando hasta cierto punto, sí. Sí, muchísimas gracias a don Martín porque además nos permite también introducirnos justamente en el segundo eje temático y es que cómo además de romper, ¿verdad? O mejorar la relación entre estos dos elementos que son pesca y conservación, hacer además un equilibrio con un tercer componente que es central y es justamente las necesidades inmediatas que tienen también las personas y las comunidades en las zonas costeras. Y eso entonces nos permite pasar, como decía, a un tema clave que es cuáles son las condiciones de vida de estas comunidades y estas personas. En ese sentido, tal vez si podríamos ahora arrancar con don Bernardo, ¿qué acciones, don Bernardo, plantearía usted como prioritarias para mejorar justamente los beneficios económicos y sociales de estas poblaciones y comunidades que dependen de la pesca, al tiempo que también logramos o buscamos garantizar su sostenibilidad ambiental? Sí, muchas gracias. Vea, siguiendo con los datos que nos presentaba Conservation Effectiveness, vea lo cierto que es lo que está diciendo don Martín, que cuando se examina en ese mismo sitio el éxito de las áreas marinas protegidas en lo que respecta a los aspectos sociales, pues vemos que los puntos que andan más bajitos, ¿verdad? Son cosas como el acceso a los recursos, cosas como los conflictos que se dan, cosas como el empoderamiento y la participación, y cosas como la igualdad y la equidad. Y si observamos pues la parte económica, lo que son los beneficios económicos y la vulnerabilidad económica son aspectos que no están siendo debidamente pues atendidos por los modelos de conservación a nivel mundial. Este, yo creo que ahí, pues, la frase clave
es la siguiente. Nosotros tenemos que lograr que la pesca para mejorar el bienestar de las comunidades en Costa Rica se convierta en una parte importante de la economía nacional, más pues con el potencial tan grande que tenemos. En lugar de estar viendo la pesca como una actividad marginal en la economía, definitivamente tenemos que pasar a un modelo de economía azul que genere mayor valor agregado y estabilidad social. Entonces, eh, enfocándonos en las recomendaciones del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, pues tenemos que hablar de fortalecimiento económico y de mercados, eh, haciendo inversión en infraestructura, desarrollando cadenas de valor y trazabilidad más fuertes, con certificaciones, acceder a mejores precios en los mercados, modernización de la flota, ¿verdad? Para efectos de reducir costos operativos y mejorar la seguridad en el mar. Asimismo, introducir más elementos de sostenibilidad social y gobernanza, como lo mencioné anteriormente, pagos por servicios ecosistémicos marinos, que sean para los pescadores que participan activamente en la restauración y la protección de los ecosistemas, manejo participativo, como lo apunté anteriormente, inclusión de un énfasis especial sobre los elementos de género y juventud y una vigilancia combinada con datos científicos, con sistemas de información integrados. Asimismo, la introducción de alternativas de empleo no tradicionales, fortaleciendo elementos como el turismo de avistamiento y la pesca deportiva y otras actividades como por ejemplo los modelos de acuicultura que se han experimentado con éxito en el país y pues que son también de un impacto reducido. Ese tipo de transformación solamente es posible mediante pues, una convicción de parte de los ejecutores de políticas públicas que pues, apoyen este tipo de iniciativas para pasar a ese modelo en el cual la economía del mar se convierte en una economía azul que sea prevalente en el país. Muchas gracias. Gracias, don Bernardo. Tal vez, Sofía, si nos pudieras usted compartir también desde su perspectiva, si coinciden, ¿verdad? Con lo que plantea don Bernardo en cuanto a esas acciones que deberían ser prioritarias y además de las que ya don Bernardo señala, ¿cuáles otras priorizarían ustedes también en función de elementos como, por ejemplo, los cambios que algunas de estas acciones podrían requerir en términos de capacidades, de normativa, de institucionalidad, pero sobre todo de los posibles o principales cuellos de botella que podrían enfrentarse para su implementación? Sí, no, sí coincido en muchos de estos elementos que mencionaba don Bernardo e incluso me atrevería a ligarlo con un punto que mencionaba don Martín anteriormente sobre los modelos que las áreas marinas de pesca responsable también implican, ¿no? Es un acuerdo voluntario, es el propio sector pesquero el que se acerca a la institucionalidad al momento de crear un área marina de pesca responsable con un reconocimiento que viene precisamente de su conocimiento que tienen del mar, de las dinámicas que ahí se presentan y dicen queremos cambiar la manera en la que nos acercamos a esta actividad que hemos venido realizando por generaciones para hacerla de una manera distinta o, y más bien poder sacar provecho de esa oportunidad para precisamente priorizar más el enfoque de calidad y valor sobre el de cantidad, considerando que algunas áreas de nuestro país ya están enfrentando ciertas dificultades en términos de productividad pesquera. Entonces creo que ahí, y haciendo eco de algunas de las ideas que mencionaba don Bernardo, consideramos que mejorar los beneficios económicos precisamente no va a pasar necesariamente por pescar más, sino realmente por pescar mejor, de una forma más sostenible, con artes de pesca más selectivas y procurando un mayor retorno a las comunidades. Esto implica, dentro de la pregunta que me planteaba Karen, justamente fortalecer la cadena de valor, asegurando que las personas pescadoras tengan un mayor acceso a mercados, mejores precios, a herramientas de trazabilidad y a la diferenciación de su producto como pesca responsable o de origen local. Eso es toda una articulación institucional que se tiene que empezar a movilizar. No es fácil
pero hay aliados en el campo, propiamente incluso no solamente el sector como tal, el sector que se estaría viendo beneficiado a través de los distintos eslabones de la cadena de valor, sino también las mismas organizaciones no gubernamentales que puedan apoyar en ese proceso. En ese sentido, también la sensibilización, aquí quisiera reiterarlo, del consumidor es una herramienta económica, no solamente ambiental, porque nuevamente si hay consumidores que están informados, que valoran el origen del producto, la forma de captura, el cumplimiento de las normas, también se abren oportunidades para poder diferenciar la pesca responsable, mejorar los precios y reducir la intermediación. Esto permitiría que el beneficio económico se quede en las comunidades costeras y que la sostenibilidad se traduzca en ingresos reales. También algo fundamental es diversificar medios de vida, especialmente en comunidades que dependen de pocos recursos o especies, explorando oportunidades, como mencionaba don Bernardo, que pueden ser bajo esquemas de gestión y reconocimiento de servicios ecosistémicos marinos, como complementarias que podrían ser el ecoturismo marino u otras actividades que no vayan a implicar una pérdida de la identidad ni desvinculación que tienen las personas pescadoras con el mar. En términos regulatorios, pues se requiere de permisos, normas que sean claras, coherentes y construidas con la participación local y el respaldo técnico que debe de estar detrás de la toma de decisión. Las vedas, por ejemplo, deberían de ir acompañadas de información, de apoyo y alternativas para que se entienda como una inversión en el futuro y no como un castigo en el momento. Finalmente, lo que mencionabas, pues hay cuellos de botella institucionales importantes como trámites lentos, falta de articulación entre las instituciones y una limitada presencia en el territorio, que está vinculada tanto a temas de gobernanza como incluso a limitaciones presupuestarias. Y poder superar estos obstáculos sí es clave para que la sostenibilidad realmente se pueda traducir en un bienestar social. Muchísimas gracias, Sofía, que complementa, ¿verdad? Más con algunas de las acciones que ya planteaba don Bernardo. Tal vez, don Martín, tanto Sofía como don Bernardo, ¿verdad? Nos plantean algunas acciones que son prioritarias y que si bien aplican para las diferentes comunidades y territorios marino-costeros, pues también la realidad de cada uno de estos territorios es distinta y en ese sentido, ¿cuáles diría usted que para el caso concreto de Guanacaste son acciones que desde su perspectiva y los grupos que ustedes representan deben priorizarse, de nuevo, para recordar, orientadas a mejorar los beneficios económicos y sociales, sí, de las poblaciones, pero que también a la vez permitan seguir garantizando la sostenibilidad ambiental? Muchas gracias, Karen. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, en la parte interna del Golfo que pertenece a Guanacaste, le llamamos la 201, como dijo don Bernardo, estamos implementando o estamos por implementar en un trabajo conjunto entre el Incopesca, el MINAE y nosotros, pagos de servicios ambientales. Entonces, ¿qué hicimos como ejercicio en esa parte que involucra las comunidades costeras de Guanacaste en el Golfo Nicoya y una organización pesquera de Isla Chira que pertenece a Punta Arenas? Fue decirle, mire, el Instituto de Pesca a ustedes les otorgó el siguiente permiso o la siguiente licencia, con los siguientes artes que se contemplan en esa licencia que se les entregó. Ok, si ustedes voluntariamente renuncian a los artes más nocivos, recibirán una compensación ambiental a cambio de eso. Entonces hubo una participación, tenemos de esa zona, ¿verdad? Alrededor de 45 pescadores que dijeron, mire, ya no vamos a usar la malla número tal, la malla número tal y esto, solo nos vamos a quedar con dos artes. Ok, llevándolo eso a la parte costera de Guanacaste, en los 200 kilómetros de costa, que es de Bahía Salinas, Soleil, hasta Bejuco, Coyote, yo creo que tenemos que ir hacia eso, hacia pagos de servicios ambientales, ¿verdad? Esforzándonos. Pero adicionalmente, lo he dicho siempre, el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad, pero el Legislativo tiene también una gran responsabilidad. Muchas veces se esboza, mira, es que el mar es importante, pero los presupuestos no son acordes. Le achacamos al instituto, es que el instituto le falta. No, el instituto es un instituto que fue creado hace muchísimos años atrás, hoy no responde a las necesidades, ¿verdad? Entonces necesitamos robustecer y demostrar que de verdad nos interesa el mar, que nos interesa ese recurso para el bienestar de las comunidades costeras. Ese es un asunto. Antes estaba don Bernardo hablando, por ejemplo, los encadenamientos, ¿verdad? Para mejorar el asunto de la venta del producto, del pescado, mejor precio, una trazabilidad, etcétera. Hay una realidad en el sector pesquero artesanal
Eso es inevitable. El narcotráfico está metido. El lavado de dinero está ahí ya, de hace muchos años. ¿Qué implica esto? Muy bien. Vamos a crear un modelo desde la Cámara. Nosotros en el 2020 creamos un modelo para comprarle el producto, ¿verdad? A nuestros pescadores y poderlo comercializar. Vea qué interesante. Nosotros compramos a mejor precio para nuestros pescadores, pero resulta que los pescadores no nos vendían. Pero mira, vendí aquí, está a 500 colones, 600 colones más caro. ¿Por qué no? No, no, Martín, no podemos, porque resulta que cuando se nos daña el motor a nosotros, usted nos va a dar la plata para arreglar ese motor. No, no puedo, porque no tendría suficiente recursos para darles a todos cuando necesite. Martín, usted nos va a listar todo el tiempo. Alistar quiere decir un componente, ¿verdad? Importante que se requiere de dinero para comprar el hielo, la carne, todos los insumos que ellos necesitan. En principio lo hicimos. Resulta que una embarcación se iba al mar, nosotros financiamos esa operación, estamos hablando de artesanales, y venían sin pescado, porque la pesca es incierta. Resulta que se iban acumulando esos gastos al punto que la Cámara dijo, ya no puedo seguirle financiando. Entonces es donde aparecen los lavadores de dinero, ¿verdad? Intermediarios, donde dicen, no se preocupe, yo le voy a financiar todo eso. ¿Qué necesito de usted, pescador? Que me entregue el producto a mí. Yo le voy a pagar un poquito menos, pero que me entregue el producto a mí. Porque entonces, ¿qué está pasando hoy en el sector pesquero? Las personas, una gran mayoría de compradores, pagan con dinero malo, ahí en efectivo el pescador, venden el producto porque tienen los permisos para poderse comercializar y les depositan en una cuenta bancaria. Y ahí tenemos dinero bueno, ¿verdad? Porque estoy vendiendo productos a los pescadores. Entonces, hoy tenemos al pescador nuevamente atado. Nosotros ofrecimos mejores precios, no es suficiente, porque a eso hay que adicionar el alisto, toda esa dinámica ahí. Entonces no es tan fácil. También dijo algo importante Sofía. No hay una conciencia en el país para pagar un poco más, un poco diferenciado, ese pescado a esos pescadores que hagan un esfuerzo de trazabilidad, de mejores prácticas. No hay esa conciencia. No, yo lo quiero más barato, a mí no me importa dónde venga, véndamelo más barato. Mire, pero aquí hay un pargo que viene de el área pesca responsable papagayo, que solo se extrae a través de cuerda de mano. No. Allá el que está con Trasmayo, que viene de allá, que es legal, no importa, yo lo pago, es más barato, yo lo pago. Entonces, todos esos componentes nos limitan, ¿verdad?, a salir de ese campo de fuerza que nos tiene amarrado. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos políticas públicas donde se integren los tres poderes del Estado, nosotros, las ONG y todos los actores que queramos integrarnos para buscar, primero, identificar todas las falencias que tenemos y ver a quién nos, perdón, ver todas las necesidades que tenemos, las falencias que tenemos y distribuirnos la parte que nos toca aportar a cada uno para ver cómo vamos saliendo adelante. No es tan fácil el asunto, ¿verdad? A mí me hace gracia cuando converso con personas, mira, ¿por qué no venden más caro allá? No es tan fácil. Y cuando se le daña el motor a esa persona, usted lo va a ir a listar, usted le va a dar el dinero para arreglar ese motor. Y cuando pierda 3 viajes y ya deba 300,000, 400,000 colones, ¿usted le va a dar el dinero para listarlo? No lo va a hacer. Entonces ahí se nos complica todo. Gracias. Muchísimas gracias, don Martín, porque creo que además nos amplía, ¿verdad? También la visión y la perspectiva en términos de que las políticas y las acciones no pueden quedarse únicamente tal vez en atender lo que podríamos decir son elementos más tradicionales que se han identificado asociados a este reto, sino que además también hoy se enfrentan nuevos riesgos y amenazas que requieren también ser atendidas con una lógica, ¿verdad?, sistémica, pero además que no implica única y exclusivamente la participación del Estado y la institucionalidad pública, sino también de otros sectores, entre esos la sociedad civil. Y esto además, don Martín, nos permite vincular con el tercer y último bloque, ¿verdad?, que habíamos planteado para esta conversación, y es justamente sobre la gobernanza y específicamente la gobernanza oceánica, ¿verdad? Hay, como ya ustedes señalaron, barreras institucionales, tareas todavía pendientes en términos de la articulación marina, necesidades de que el Estado cumpla en lo que está implementado, planteado más bien en términos tanto de la política a nivel doméstico como en los compromisos internacionales. Y en ese sentido, ¿verdad? Y a partir de estos elementos que ustedes ya han venido también planteando, ¿cuáles consideran que son cambios necesarios? ¿Verdad? Que ustedes dicen necesariamente sobre estos elementos se requiere avanzar
si el país y la sociedad en su conjunto quieren lograr una gestión integrada del espacio marino en Costa Rica. Y quizá aquí pudiéramos empezar o retomar de nuevamente con Sofía. Sí, este, es complejo el tema, ¿no? Es un reto considerable. Realmente lo que se estima es que el país necesita avanzar de una gestión fragmentada a una gestión verdaderamente integrada del espacio marino y costero, reconociendo que, número uno, la biodiversidad asociada a estos ecosistemas no sigue límites administrativos y que las actividades humanas además están interconectadas. Hoy, como ya lo sabemos, existen múltiples instituciones con mandatos legítimos, pero con poca articulación entre sí, lo cual genera vacíos, conflictos y grandes retos en la gobernanza efectiva del espacio marino. Un cambio clave es justamente poder fomentar mecanismos de coordinación efectiva donde la planificación marina incorpore pesca, conservación, turismo, desarrollo costero, considerando que hay muchas actividades que se dan, como es la parte del desarrollo inmobiliario, que tienen un impacto directo en la integridad de los ecosistemas marinos. Aquí especialmente podemos hablar de temas que van desde contaminación hasta la degradación de ecosistemas claves que son justamente necesarios para evitar, o más bien ayudar en la adaptación y mitigación de impactos del cambio climático. Y precisamente poder incorporar el componente de cambio climático de manera conjunta con todo lo anterior es algo esencial. Un ejemplo, decir algo más concreto, las áreas marinas protegidas en sus distintas categorías, que pueden incluir, claro está, el área marina de manejo y demás, no podemos continuar viéndolas como islas aisladas, porque realmente su efectividad va a depender de lo que ocurre en territorios costeros adyacentes, de la pesca, nuevamente de la contaminación y de la gobernanza local. Además, para cumplir, por ejemplo, con los compromisos internacionales que hemos asumido como país, el Estado necesita fortalecer capacidad técnica, contar con datos científicos actualizados, asegurar un financiamiento sostenible para las múltiples acciones que se tienen que implementar y sobre todo poder garantizar una llevada real, poder llevar de forma efectiva todas estas acciones al territorio. La gestión integrada no podemos verla únicamente como una política, sino como una forma distinta de tomar decisiones mediante una articulación que sea genuinamente multisectorial. Gracias, Sofía. Don Bernardo, ¿qué sumaría usted a estos elementos que ya señala Sofía con respecto a los pasos, ¿verdad? O acciones que son necesarias para hacer una gestión integrada y que no siga prevaleciendo justamente esta lógica de fragmentación, ¿verdad? No solo en términos territoriales, sino también en términos de la agenda, las instituciones y la política pública. Vea, yo en esto quisiera aportar lo siguiente. Cuando hicimos el trabajo para el programa que usted está liderando ahorita, uno de los hallazgos más preocupantes es que la fragmentación combinada con la debilidad de las instituciones le deja la sensación a los actores de que en realidad la gobernanza está siendo ejercida de hecho por los poderes fácticos, ¿verdad? Y que lo que menciona don Martín, por ejemplo, de la presencia del narcotráfico y de los peligros que eso implica, pues es agravado precisamente por la situación de que la institucionalidad está muy débil. Me parece que a lo que dijo Sofía quisiera agregar que uno de los elementos fundamentales es el elemento de la rectoría política. La rectoría política hoy en día se encuentra en el aire. No hay rectoría política en estos momentos en términos de gobernanza marina y sinceramente, pues en este cuatrienio tampoco se ejerció una rectoría política particularmente activa de parte del Ministerio del Ambiente. Nosotros le preguntamos a diferentes actores qué pensarían pues, que debería tener en estos momentos la cara de la rectoría política y fue muy interesante ver la diversidad de respuestas y de ideas que hay al respecto. Las ideas que tuvieron más apoyo fue el establecimiento o de un Ministerio del Mar o la idea de que se reinstituya o se reactive el Viceministerio de Aguas y Mares.
Y pues yo creo que esa pregunta la tiene que resolver el próximo gobierno para efectos de que funcione cualquier esquema de gobernanza marina. Sin eso, no hacemos nada, porque en realidad Incopesca no tiene la capacidad para ser rector de las áreas protegidas, número uno, y tampoco tiene la capacidad para ser rector de lo que sería lo que no está en áreas protegidas, que es más o menos un 70% de el área marina del país. Este, diría que hay que ponerle atención también a las iniciativas legislativas que hay en estos momentos. Hay una iniciativa legislativa que me parece a mí que es interesante, que es para restablecer o para más bien fortalecer o crear nuevamente el mecanismo de gobernanza marina. Este modelo del mecanismo de gobernanza marina tiene una ventaja que me parece a mí que es importante que rescatemos independientemente de cómo terminemos llamando o cómo terminamos estructurando. Me parece que el hecho de tener en un nivel la rectoría política con la representación de los ministerios que están involucrados en el trabajo de llevar adelante esa rectoría a la par de una rectoría técnica y con unidades de gobernanza marina que puedan aprender de lo que es la experiencia positiva que ha tenido el país en modelos participativos como el modelo del SINAC, debe tomarse en cuenta. Y le voy a decir por qué es importante eso. Una de las bondades que tiene el diseño del SINAC es que está diseñado para efectos de adaptarse a las particularidades de las interacciones de los actores sociales que están presentes en cada zona. No es lo mismo la prevalencia, por ejemplo, de los sectores pesqueros en el Pacífico Central, en el Golfo de Nicoya, en el norte de Guanacaste, que en la península de Osa o en Barra del Colorado. Y así, pues, el mecanismo ahorita podría diseñarse con una representatividad porcentual que pueda capturar esas diferencias en el territorio de los diferentes actores sociales. Lo cierto es que no solamente es importante para la eficacia y para la participación de los diferentes actores dentro del modelo de gobernanza, sino que también es importante para resolver la conflictividad. Me parece a mí que parte de lo que decíamos en la primera pregunta tiene que ver con el hecho de que esa participación efectiva no se está traduciendo en el manejo de las políticas públicas y que hay sectores que son totalmente invisibilizados. Uno de los estudios que se hizo para el informe del Estado de la Nación y que se utilizó también, pues nos señalaba que, por ejemplo, lo que son los sectores de los trabajadores que están relacionados con actividades como el palangre, no están totalmente representados en lo que respecta a sus condiciones laborales, en lo que respecta a su bienestar real, sino que solamente, pues, generalmente los representantes son aquellos que son los dueños de los barcos, ¿verdad? Entonces, todos estos sectores tienen que estar visibilizados, debidamente representados y lograr que se reduzca esa conflictividad para efectos de que tengamos, pues, no solamente una gobernanza funcional, efectiva, sino que realmente participativa. Eso es lo que agregaría, Karen, y muchísimas gracias. Gracias a usted, don Bernardo. Y vamos a cerrar con don Martín también esta ronda. Y no ha sido al azar que hemos dejado a don Martín al final, ¿verdad? Sino justamente porque don Martín nos puede llevar a elementos más concretos en función del área que representa. Don Martín, la misma pregunta ahora que planteamos a Sofía y a don Bernardo, desde su perspectiva, ¿cuáles diría usted que son esos elementos o cambios que son necesarios para que se logre una gestión integrada del espacio marino en general en Costa Rica, pero en específico en Guanacaste? Bueno, primero que nada tengo que decir que el espacio ha sido valioso. Me gusta la dinámica. Creo que tanto Sofía como don Bernardo pues hacen una ponencia interesante. Vamos a ver, desde el punto de vista que nosotros vemos para Guanacaste y para el país, nosotros lo que nos hacemos es una pregunta: ¿qué tan importantes somos para Costa Rica? Me refiero al sector pesquero. ¿Qué tan importantes somos? Esa es la pregunta que nosotros formulamos. ¿Somos importantes? Y nos hacemos esta pregunta porque vamos a ver, si hoy de verdad nos importa el mar,
debemos tratar de hacer políticas públicas claras. Hoy no son claras. Me explico. Hablamos de los recursos marinos y toda la necesidad de cuidar de todos lados, ¿verdad? Del mar. Pero yo no veo nunca hablando del impacto constante que tiene el crecimiento, ¿verdad? Turístico en las costas. Nunca. No veo ni a la Asamblea Legislativa denunciando esto, no veo a las ONG, no veo a nadie, ¿verdad? Pareciera entonces que los responsables del 100% de esto somos el sector pesquero. Entonces, nosotros vemos con demasiada urgencia políticas públicas claras. Número uno, que existan los recursos destinados para el mar. Y esos recursos, obviamente, para las instituciones que así lo requieran. Estamos claros, lo dijo antes don Bernardo, el Incopesca no es capaz hoy. El MINAE no es capaz hoy. Guardacosta no es capaz hoy. ¿Verdad? El BOP no es capaz hoy. ¿Por qué no tienen los recursos? Y si a eso le sumamos, porque no lo dije antes, la corrupción que hay entre los entes encargados que tienen que formar esa alianza institucional en el mar, hoy tenemos falencias graves, guardacostas corruptos, funcionarios de pesca corruptos, ¿verdad? Y todo eso da al traste. Nosotros necesitamos políticas públicas claras. Desde el sector, desde Guanacaste principalmente, venimos haciendo un esfuerzo. Las ONG pueden dar fe de eso. Nosotros somos pioneros y dentro de nuestro objetivo es promover pesca responsable para garantizarnos cosas mejores. Pero nosotros hacemos un esfuerzo y pareciera que el resto no hace un esfuerzo. Entonces decimos, aquí no hay políticas claras, no hay políticas públicas claras. Entonces yo creo que estamos sedientos de políticas públicas claras. ¿Estará el legislativo comprendiendo la necesidad de establecer políticas claras? Porque el Ejecutivo la va a ejecutar. El Legislativo debería establecer políticas claras, bien claras. Antes decía don Bernardo que esta administración, ¿verdad? Bueno, tal vez no estoy tan de acuerdo, pero en fin. Sí creo que estamos urgidos de políticas claras para poder determinar todos los actores y que todos nos volvamos responsables para lo que dijimos al principio, ¿verdad? Recurso marino conectado con una cuestión ambiental. Hay que cuidar esto, hay que ser responsable. Es una empresa, el mar de Costa Rica, los recursos que en ella podamos tener, llámese turismo, llámese todo, es algo que tenemos que cuidar como una empresa. Para eso necesitamos el panorama bien claro. No lo tenemos hoy, ¿sabe? Hoy no hay un panorama claro. Gracias. No, a usted, don Martín, ¿verdad? Por complementar además esta visión más global o nacional con la perspectiva de un sector y un área específica en términos territoriales. Quisiéramos ahora abrir un espacio, ¿verdad? Unos minutitos que nos restan para recibir preguntas o algunos comentarios o anotaciones que pudieran tener las personas que nos acompañan y nos va a apoyar entonces Catherine para atender esas consultas. Gracias. Perfecto. El chat ha estado muy callado esta noche porque la conversación ha sido tan buena que todos hemos estado. Entonces vamos con los que levantaron la mano. A otros nada más que si se nos va el tiempo, por favor, ponga sus dudas que quedan, comentarios en el chat y vamos a dar seguimiento después. Don Martín Montoya. Ok, gracias, muy amable y buenas noches y a los exponentes muy amables también porque la verdad es que nos han ampliado mucho en un tema que definitivamente quizás no ha sido tan difundido, tan explorado por los mismos medios de comunicación. Y básicamente la consulta mía, de una u otra manera, la tengo No lo escucho bien, don Martín. ¿Puede acercarse más al... y me llamaba la atención en las palabras de don Martín, porque en algún momento uno piensa que de pronto una cámara de pescadores de Don la Martín, formación no sé otros, pero yo no logro escuchar bien. No, Tal vez no le estamos. No, no se escucha, Catherine. tampoco nos escucha. Tampoco le Eh, escucho yo, se escucha como si estuviera la... voy a ponerle en mute un momento, perdón, don Martín, y ver si conseguimos su pregunta por escrito y vamos con Fabricio, por favor.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Espero que todos bien. A don Martín, al de Guanacaste, lo conozco porque tuve un tiempito, creo que, no me acuerdo si fue para Periódico Mensaje que lo había entrevistado, pero mi consulta es la siguiente. ¿Cómo se pueden reactivar el sector pesquero en la época de veda? Porque sabemos que el sector pesquero, tanto en Punta Arenas como en Guanacaste, hay pocas opciones laborales. ¿Qué iniciativas tienen o qué iniciativas se podrían implementar no solamente en Guanacaste, en Punta Arenas ni en Limón, sino en esas provincias costeras? ¿Qué ideas nos podrían implementar para que no tengamos esa tasa de desempleo? Y obviamente, al tener una tasa de desempleo se desencadenaría lo que son familias que estarían siendo vinculadas, y hay que ser realistas, disculpe por decir las cosas como son, por el flagelo del narcotráfico. Don Martín nos escucha, Sí, para que les pueda escucho. atender. Sí, ¿Puedo responder? adelante. Sí, señora, adelante. Muchas gracias. Gracias más bien por la pregunta. Sí, vamos a ver, nosotros desde la Cámara lo que estamos tratando de hacer es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en concreto porque eso se puede replicar en el resto del país. Tenemos tres provincias costeras. Tenemos la parte norte de Guanacaste, que contempla las comunidades de Puerto Soleil, El Jobo y Coajiniquil. Son zonas costeras, limítrofes con Nicaragua, y a la margen sur, Parque Santa Rosa. Entonces, son comunidades que es muy complejo. Estamos trabajando en un plan, la compañera pide, digamos, alguna alternativa. Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. Tenemos buzos comerciales, artesanales comerciales. Entonces, estamos trabajando con Casa Presidencial, estamos trabajando con INDER para ir viendo cómo hacemos una reconversión, ir dándole una formación diferente a estos buzos desde el punto de vista turístico, ¿verdad? Buzos recreativos con cierta preparación paralela ahí, a través del INA y a través de INDER, para que ellos se vuelvan, entonces vamos a ver, ir sacándolos un poco del buceo tradicional y utilizar ese conocimiento para llevarlo a un buceo recreativo. Obviamente eso nos va a llevar un tiempo de transición. En el Golfo de Nicoya, que estamos saturados, tanto para Guanacaste como para Punta Arenas, ok, ir, ok, buscando la implementación de pagos de servicios ambientales complementado con actividades productivas, ¿verdad? Como cultivo, antes don Bernardo habló de eso, cultivo. Eso tiene que ir paralelo, ¿verdad? Tenemos pagos ambientales porque estoy haciendo mejores prácticas, porque decidí usar mejores artes, ir quitando un montón de artes, pero no a la fuerza. Tenemos que provocar condiciones. A los pescadores no les podemos decir, vamos a quitarle esto porque esto es lo mejor. No, vamos a hacer esto, pero a cambio vamos a ir teniendo esto, vamos a ir mejorando esto, porque al final todo lo que ellos quieren son condiciones económicas para que no caigan en el narcotráfico. Entonces, es un poco complejo, pero ahí venimos trabajando poco a poco, articulando para ir sacando a los pescadores, ¿verdad? De hecho, lo estamos haciendo en el área de pesca responsable de Papagayo, de pasar de pescador artesanal a pescador turístico artesanal, ¿verdad? Ya vende un turcito, ya no entonces va a extraer para comercializar, sino lleva gente, tienen una experiencia y ya ganan su dinero, más o menos por ahí. Gracias por la pregunta. Ok, Rodolfo. Sí, buenas tardes. Saludos cordiales. Rodolfo Hernández de Buenos Aires, de Punta Arenas. Eh, Va muy enfocada a lo anterior, no quiero como redundar, pero al inicio hablaron de los cambios de las normativas. Nosotros nos preguntamos cómo están las normativas ahorita. ¿Quién es el encargado de hacer los cambios en las normativas? Eh, tuve, Estuve en el 2020, creo que fue así en el 2020, si no me equivoco, en una lucha con la Cámara de Punta Arenas, con los pescadores. Un diputado de la República
llevaba un proyecto que fue votado a favor por los diputados, pero que fue vetado por el presidente en ese momento. Y fue ese tema de la pesca de arrastre, que era sostenible, etcétera. Pero hace un rato hablaron, y no estoy en contra de los criterios, de que mucho de el problema caía, bueno, básicamente en los pescadores. Como que los pescadores son los responsables de que la cosa, pues, camine mejor. Yo diría que quien está tocando dentro de las cámaras la fuerza política. Y es muy feo meter la política en estos temas, pero en la Asamblea Legislativa se mueve así. Gracias a Dios ahora vamos a tener un gobierno un poquito como más marcado, con más diputados que pueden votar una moción y pueden ayudarle a la pesca y conservación de Costa Rica. Pero básicamente, ¿quién trabaja dentro de las cámaras? La parte política fuerte, que es la que mueve realmente para que los cambios en las normativas se den de manera positiva. Gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. No sé si alguno de los tres, don Bernardo, Sofía o don Martín, quisieran comentar algo sobre el planteamiento que hizo don Rodolfo. Sí, buenas noches. Gracias, Karen. En realidad, bueno, la pregunta del compañero es pertinente. Se están haciendo esfuerzos y eso lo hacemos en conjunto, tanto compañeros de Punta Arenas como mi persona, que represento a 36 organizaciones de Guanacaste, pesqueras. Eh, Hoy tenemos una diputada o algunos diputados afín al sector pesquero y la idea en esta administración, ahora tenemos mayoría o hay una mayor oportunidad de revisar en conjunto la ley de pesca, la ley de vida silvestre, ¿verdad? Y poder hacer un armado de tal forma que sirva para esa conexión entre recurso y conservación, pero un trabajo en conjunto que podamos llevar entonces al Poder Legislativo en conjunto con el Poder Ejecutivo para que sea algo que en futuro, ¿verdad?, tenga su rédito. El problema es que anteriormente, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, el sector jala por un lado, el ambientalismo jala por otro lado, el minaje jala... No, aquí el chiste está en que nos sentemos todos. Nos va a costar, sí, pero tenemos que hacerlo para sentarnos con el Poder Legislativo, hacer un armado, un revisado primero de las leyes que tenemos hoy, cómo las visualizamos a futuro, hacer esa propuesta y poderla concretar. Eso más o menos lo estamos haciendo entre varias personas. Hay gente que de repente debería participar, ¿verdad? Pero de repente no lo visualizamos. La parte sur del país es invisibilizado. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto, compañeros? Porque muchos de ellos no tienen permisos de pesca, no tienen licencia de pesca. Entonces, para efectos de decisiones, no se les toma en consideración. Bien o mal, no lo sé. Entonces, se trabaja con la gente que tiene licencias de pesca. Una de las cosas, no lo sé al 100, pero sé que la parte sur del país adolece que no tienen licencias de pesca. Entonces son personas que están ejerciendo una actividad de forma ilegal y eso lo limita en una participación activa en las políticas públicas. Gracias. Muchísimas gracias a don Martín y a las personas que pues, han planteado sus comentarios o consultas. Les invitamos, como decía Catherine, ¿verdad? En caso de que haya quedado algún elemento y que no se haya podido abordar, que también nos lo puedan compartir en los últimos minutitos que nos quedan acá por el chat o que se los hagan llegar directamente a Catherine o a Mónica, quienes están haciendo también un ejercicio de sistematización ahorita, ¿verdad? En este espacio, pero que también han venido haciéndolo ya en las otras sesiones. Quizás solo cerrar, ¿verdad? Diciendo que queda claro que no se trata de una elección simple entre protección y pesca o conservación y pesca, sino que es un ejercicio mucho más amplio sobre cómo construir puentes entre ambas en medio de un contexto complejo marcado por tensiones reales, intereses diversos y desafíos institucionales. Y esto sin duda es apenas un primer espacio para abrir esta conversación y pues ojalá se traslade también a otros ejercicios y nos permita también generar más y mejores insumos para la discusión y la toma de decisiones.
Agradecemos muchísimo a las personas panelistas, a Sofía, a don Bernardo, don Martín por sus aportes y el espacio, el tiempo, ¿verdad? Que para acompañarnos y también a quienes se conectaron a esta sesión. Esperamos que esta conversación constituya o contribuya a un debate más informado, pero también más constructivo sobre el futuro de nuestros mares. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. De verdad les agradecemos el espacio. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Sofía, Bernardo, Martín, por participar. Es una conversación que creo que los que vamos a seguir reportando sobre esos temas vamos a volver a oír porque había mucho que aprender acá. Em, Demasiadas gracias. Todos van a recibir un correo mío mañana con la grabación, con otras cosas. Recuerden que mañana en la noche estamos para hablar del cambio de gobierno en la pesca, que va a construir de forma muy interesante sobre varias cosas que escuchamos al final de la mesa redonda. Y el viernes en el último taller vamos a hablar de cómo aplicar el periodismo de soluciones a este tema. Y sí, y están abiertos los formularios para que los medios en Costa Rica vean. Y muchas gracias a todos y todas por estar acá con nosotras esta noche. Ahí Mónica está poniendo los enlaces en el chat. Muchas gracias. Gracias, Muchas buenas noches. gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches a gracias. todas y a todos. Buenas noches, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas noches. Muchas gracias.